¿Quieres decir unas palabras? ¿Lo hago? Si quieres. La gente suele hacerlo. Se llama elogio. ¿Y qué digo? Lo que quieras. Algunos solo dicen adiós. Otros cuentan una historia. ¿Qué tipo de historia? Lo que te apetezca. Cuando haces fotos capturas algo para siempre, ¿verdad? Tal y como es. Las historias hacen lo mismo. Verás, cuando morimos, nos convertimos en historias. Y siempre que los demás las cuentan, es como si estuviéramos aún aquí. Al final, todos somos historias. Hola cuchillitos, ¿qué tal están? ¿Cómo les va la vida? Es Navidad, feliz año nuevo, feliz Navidad a quien le importe, qué rápido ha pasado el año. ¿Se te ha hecho rápido el año, cuchillito? A mí muchísimo. Y fíjate que me han pasado muchas cosas este año, mucha gestión emocional, mucha cosa intensa, pero sorprendentemente se me ha pasado rapidísimo. Te pensabas que iba a acabar el año sin sacar otro episodio más, pero mira tú por dónde que no. Aquí tienes otro, uno en el que voy a estar solo, en el que voy a hablarte yo solo, a ti y solo a ti. Voy a volver a susurrarte cosas solo a ti, porque me apetecía. Y me apetecía muchísimo, desde hace mucho tiempo, hablar de esta serie. Porque me encanta, me alucinó, me sorprendió muchísimo cuando la vi en su día, cuando salió. Y al revisitarla hace poco, después de tantos años, me pareció que su genialidad seguía intacta. Hay series que ves, disfrutas y luego sigues con tu vida. Y después están esas que se te quedan dentro. Esas series que no te puedes quitar de la cabeza aunque pasen días, meses o incluso años. Y creo que La Maldición de Hill House es así. Es una de esas series en las que de manera inesperada la historia puede llegar a ser capaz de tocar algo muy personal y muy íntimo. Y digo de manera inesperada porque es oficialmente una producción de terror. Y esto no es habitual en un producto así. Te quiero decir, esta serie de hecho me parece como una mezcla muy bizarra de la clásica serie de HBO Six Feet Under, a 2 metros bajo tierra y... no sé, The Conjuring o algo así, una peli de Casa Encantada. Una serie con personajes complejos y profundos y un cuento de fantasmas. Un drama de terror total, o una serie de terror dramática, como lo quieras llamar. Porque la vida, en el fondo, es una gran película de terror. Hijo mío, ya lo dijo Billy Loomis en Scream 1. La vida, tu vida, da más miedo que Terrifier 2, y lo sabemos perfectamente tú y yo.
Y esta serie hila muy bien lo terrorífico de la vida, de las relaciones humanas, con el imaginario clásico de películas de terror de casas encantadas y fantasmas y toda esta movida. Y tiene un desarrollo de personajes y una delicadeza y una sensibilidad al describirlo todo y al contar la trama que pocas veces se ve en producciones así. Y creo que a la gente le marcó y le gustó tanto esta serie, o le gustan historias de este tipo tanto, porque cuando el terror se mezcla con el drama humano, deja de ser una experiencia externa o ajena a ti y se vuelve íntima, tuya también. Ya no miras algo que le pasa a otros, ¿no? Ya no estás mirando en pantalla una historia como ajena, es algo que te interpela a ti. Empiezas a reconocer cosas que te pasan a ti. El miedo, a nivel psicológico, ya sabemos lo que es. Es una emoción primaria, es lo que nos pone alerta. Es como algo que aparece muchísimo más que mucho antes que el lenguaje, la reflexión y todo esto, ¿no? Es una emoción muy, muy primaria. Por eso el terror conecta tan rápido con el cuerpo, pero cuando a ese miedo le sumas drama, ya sea pérdida, culpa, amor, duelo, vínculos familiares, cositas que me obsesionan, como tú bien sabes, querido oyente, si llevas tiempo escuchando esto, pues el impacto se vuelve más profundo, porque ya no solo reacciona el cuerpo, reacciona la historia personal de la persona que está mirando, que están viendo la serie. Creo que esta serie es especial porque habla de algo que todos conocemos, aunque no lo llamemos igual. Es algo muy, muy, muy humano y como muy universal. Todos tenemos un recuerdo que nos duele recordar, un duelo que no supimos cerrar bien o darle un buen cierre, una conversación que no tuvimos tiempo de terminar, o una persona que ya no está y cuya ausencia aún nos pesa. Creo que Hill House no trata sobre fantasmas en el sentido literal, que a ratos también, sino que trata sobre lo que en nosotros sigue vivo cuando creemos que ya ha pasado y que ya forma parte del pasado. Pero mira, resulta que no. Trata sobre los miedos que crecen cuando no se nombran, sobre lo que heredamos sin querer, esa herencia emocional que arrastramos sin darnos cuenta. Así que prepárate, querida oyenta, porque hoy me voy a superar a mí mismo en intensidad. Voy a ser un poco pretenciosillo a ratos también. Voy a ponerme más teórico del trauma que nunca, porque me apetece. Y voy a poner un montón de musiquita dramática con piano de fondo, porque acaba un año, empieza otro, y a mí esta época del año, por alguna extraña razón, me pone como triste y como de mala hostia, porque está todo el mundo como obligado a reflexionar sobre el cierre y la apertura de una etapa. Y esto yo sé que le sucede a mucha gente. Y mira, no puedo más. Dejadme en paz, yo solo quiero vivir y quiero canalizar toda mi angustia a través de este episodio donde solo vengo a hablarte a ti. Vengo a hablarte a ti sobre ti. Sobre ti y sobre tus fantasmas. Antes de meterme en todo el barrizal y antes de mencionar al creador de todo esto, Mike Flanagan, tengo que matizar y decir que en realidad esta historia ya existía. Hill House nace de una novela publicada en 1959, escrita por Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, que es también el nombre en inglés, el título original de la serie. Y a partir de esa novela se hicieron varias adaptaciones al cine. La primera, en el 63, dirigida por Robert Wise, es una película muy influyente, rodada casi sin efectos, apoyándose mucho en el sonido, las sombras y mucha sugestión.
Y es una adaptación bastante fiel al espíritu del libro y durante décadas fue como una referencia absoluta del cine de Casas Encantadas. Luego, en 1999, fíjate tú, llegó otra versión titulada The Haunting, que puede que tú te acuerdes de esto, porque tenía un reparto bastante llamativo, con Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson y Lily Taylor. La peli es un poco truño, ha envejecido un poquito fatal, tiene una... Bueno, fue una superproducción, metieron mucha pasta ahí, tiene un enfoque como muy... de peli con mucho presupuesto, ciertamente, como muy espectacular. Lo que pasa es que la recepción fue un poco fría y creo que a día de hoy nadie se acuerda de ella y creo que nadie la reivindica y puedo entender por qué. Y en 2018 es cuando entra Mike Flanagan en juego y hace algo muy inteligente, porque La maldición de Hill House de Netflix no es una adaptación literal del libro de Shirley Jackson. No intenta contar la misma historia ni replicar los mismos personajes. Lo que hace Flanagan es coger el ADN, el espíritu central de la historia, este juego, esta tesitura rara de no saber realmente si la casa está embrujada o las personas están embrujadas, y construye algo completamente nuevo alrededor de eso. Cambia la estructura, convierte a los personajes en una familia disfuncional, introduce el trauma, el duelo, la herencia emocional, pero mantiene esa esencia, ¿no? Esa idea primaria o esa idea esencial que el verdadero terror no está en realidad en los pasillos oscuros con fantasmas que te acechan, sino en lo que cada personaje arrastra por dentro. Y creo que por eso esta serie conecta tanto con nosotros, porque no depende de que conozcas el libro ni las películas anteriores para que disfrutes de ella. Te quiero decir, funciona sola, como una obra independiente, pero al mismo tiempo dialoga con una tradición, un imaginario muy claro del terror, una cosa ya utilizada antes, eso de la casa como reflejo de la mente, ¿no? Como un contenedor de miedos, de recuerdos y de culpas. Flanagan no adapta una historia, adapta las sensaciones y las lleva a un terreno mucho más íntimo, porque, hijo mío, esta serie es muy, muy profunda. La lleva a un terreno muchísimo más emocional y mucho más cercano a nuestra experiencia vital, a nuestra experiencia real. Y saber que Hill House viene de una novela escrita hace más de 60 años, que ya hablaba de soledad, de fragilidad y de miedo interior, hace que la serie todavía gane más peso, porque no es solo una gran ficción. Es la prueba de que hay historias que por mucho que pase el tiempo siguen encontrando nuevas formas de hablarnos directamente. Mike Flanagan es un señor que me encanta, que ha hecho cosas que me gustan mucho y es un señor al que le tengo el ojo puesto siempre porque hace cosas muy interesantes, la verdad, y sabe mezclar estupendamente bien el terror, muy muy efectivo, es decir, hace cosas que dan miedo, con productos o historias o guiones con muchísima carga emocional, con muy buen desarrollo de los personajes, y la verdad es que hace muchas cosas que conmueven y dan miedo. Y esa mezcla a mí me parece explosiva y súper atractiva. Tiene películas que a lo mejor ya has visto, como Oculus, del 2013. Hush es un slasher así como muy simplote, muy efectivo, protagonizado por Kate Siegel. Bueno, en realidad él tiene como un elenco estrella, sus actores fetiches que repiten en muchísimas de sus series y producciones. Luego está Ouija, la película del 2016, El origen del mal, esta no la he visto. Gerald's Game, sí, del 17, es una adaptación de Stephen King. Es simplota también, pero es divertida. Bueno, Doctor Sueño, la secuela del Resplandor. ¿Cómo es esta película?
Esta película es divertidísima. Yo sé que hay mucha gente que la odia, yo sé que esta película tiene muchos detractores, pero yo creo que es muy original, ¿no? Y que no pretende bajo ningún concepto copiar a la primera, que es como muy libre, muy creativa, muy valiente. Y todo esto salió de su mente. Estas son algunas de sus películas, no son todas, pero este señor no se limita al cine, también llega a las series. De hecho, se ha hecho famoso, se hizo famoso por sus series en Netflix, donde ha sido creador, guionista y director. De hecho, ya se habla de un Flanaverse, que es un poquito el universo de Mike Flanagan. Esto no me lo acabo de inventar, el Flanaverse existe. Está aquí su serie The Haunting of Hill House, que es la que voy a reseñar hoy, y inmediatamente después estrenaron The Haunting of Bly Manor, protagonizada también por el mismo elenco, pero a mí me pareció que no era tan guay. No llegaba a la calidad de la primera. Creo que luego remontó un poquito en el 2021 con Midnight Mass, con Misa de Medianoche. Midnight Club vino después y en el 2023 vino The Fall of the House of Usher, la caída de la casa Usher, que me gustó muchísimo esa. Ay, cómo me entretuvo. Qué buena serie. Qué buena serie. Con esa Carla Gugino. No sé pronunciar bien su apellido. Es un apellido italiano. Gugino. Esta señora que aparece en un montón de producciones de series de Mike Flanagan, ¿cómo es de guapa esta señora que hace de madre aquí en La Maldición de Hill House? Esta señora es guapísima, es una actriz muy, muy buena. Repiten, como he dicho, muchos de los actores en muchas de sus producciones, no solo ella. Está también Henry Thomas, que es el niño de E.T., es el niño de E.T. de mayor que da como grima muchas veces cuando hemos visto crecer a niños en pantalla, ¿no? Es decir, cuando los hemos conocido como críos, como pequeños, y luego de repente los vemos como adultos. No llegamos realmente a verlos como adultos de verdad, ¿no? Está también Victoria Pedretti, otra actriz buenísima, que es la que interpreta a Nellie. Oliver Jackson Cohen, el que interpreta a Luke, a Michiel Huisman, Stephen Crane, un señor guapísimo también, que a este yo ya le había visto en el 2015 en La Invitación. Tremendo peliculón. Tenemos a Kate Siegel, que es la que interpreta a Theo en esta serie. Kate Siegel, otra que sale en un montón de producciones de Mike Flanagan, y es su mujer. Un poquito enchufadita, ahí no lo sabemos. Bueno, está muy bien, lo hace muy bien. Ella se parece un poco a Angelina Jolie, Kate Siegel. Y tenemos a Elizabeth Reeser, también interpretando a Shirley Crane, que es muy buena actriz también. Con esa cara de mosquita muerta le viene este papel como anillo al dedo. La Maldición de Hill House se vende como una serie de terror. Casa enorme, ruidos por la noche, apariciones, fantasmas escondidos en el fondo del plano. Todo eso está, y está muy bien. Pero lo que a mí me interesa analizar hoy no son los sustos, no es este lado del terror de la serie, sino todo lo que la serie cuenta sobre cómo funciona una familia que ha vivido algo demasiado grande, demasiado doloroso, demasiado complicado o difícil de procesar, y que lo ha vivido demasiado pronto y no ha sabido qué hacer con ello. Por eso no me interesa tanto seguir el hilo de contártelo todo de pe a pa, de primero pasa esto, luego esto, que es como lo suelo hacer siempre.
Hoy me apetece hacerte el retrato de esta familia, analizar estos perfiles, estos personajes y, inevitablemente, seguro que termino de alguna manera haciendo que pienses en tu familia, en la casa en la que creciste y en las cosas que no se hablaban. Te presento rápidamente a los Crane por si alguien necesita que le refresque la memoria. Tenemos a Steven, el mayor, el que escribe libros sobre fantasmas, pero no cree en ellos. A Shirley, la hermana que se encarga de todo y de todos, la que no se permite fallar, la doña perfecta. A Theo, la hipersensible, la que siente todo con muchísima intensidad y se protege poniendo distancia. A Luke, el pequeño, el que se pierde en adicciones para no enfrentarse a lo que lleva dentro, y a Nellie, su melliza, la que se queda atrapada en Hill House. Nellie, la más frágil, la más vulnerable, la más rota. Esto en psicología tiene mucha lógica, tiene una razón de ser, no porque cada familia tenga exactamente estos perfiles, sino porque cuando pasa algo traumático, una muerte, una enfermedad, una situación de violencia, de abuso o de caos, cada hijo desarrolla su propio papel para sobrevivir, para salir adelante. Hay libros y estudios sobre esto, no me estoy inventando nada. Se habla del niño héroe, del niño perdido, del niño que adopta un poquito el papel de payaso, etc. Es decir, no porque sean etiquetas fijas, sino porque ayudan a entender que los niños se adaptan al entorno de una manera muy concreta para poder seguir adelante. Lo que pasa en casa se queda pegado al cuerpo y a la mente durante décadas, durante muchísimo tiempo. Hay estudios sobre las llamadas experiencias adversas en la infancia que muestran que cuantas más de estas experiencias acumulas de niño, más riesgo tienes de tener ansiedad, depresión, adicciones, problemas relacionales, etc. de adulto. No porque estés condenado, de alguna manera, sino porque tu sistema nervioso se ha desarrollado en modo alerta constante. El primer episodio nos coloca ya dentro de la casa de Hill House. La serie empieza en dos tiempos que se entrelazan. El pasado, cuando los 5 hermanos eran niños y se mudaron a la casa con sus padres para restaurarla, y el presente, donde cada uno vive lejos, a su bola, con su movida y con su drama, a su manera, intentando no mirar atrás. Bueno, esto en realidad toda la serie es así, no solo el comienzo, sino el desarrollo y el final. En la serie se entrelazan constantemente el pasado con el presente. Conocemos a la familia, el matrimonio formado por Hugh y Olivia Crane y sus 5 hijos. Las primeras escenas como de tensión, como de terror, de sustos, no son sustos, son cositas pequeñas. Una puerta que no abre, ruidos en la noche, la niña Nellie que dice que una tal señora del cuello torcido la ha visitado. La señora del cuello torcido. Unos padres que realmente no les hacen caso, que intentan como calmarles, pero no les escuchan. Los niños empiezan a tener pesadillas, a ver figuras en los pasillos. Olivia, la madre, es una señora que tiene migrañas, está total y absolutamente desorientada en la vida. Se habla poco aquí de las emociones, se habla muy poco. Se piensa mucho, se gestiona mucho, pero se habla poco. Y mientras tanto, el espectador percibe, entiende que Hill House es un hogar que absorbe, es un agujero negro. Cada hermano aparece en su vida adulta no para contarnos dónde están, sino para enseñarnos qué se les rompió internamente, es decir, qué tara mental tienen, hablando así un poquito mal y pronto. Todos viven intentando vivir en normalidad, pero están total y absolutamente condicionados por todo lo que sucedió en esa casa. Shirley dirige una funeraria, restaurando cuerpos. ¿Esto cómo se llama? Tanatotractora, tractor, no lo sé.
Theo trabaja con menores, traumatizados también, pero paradójicamente no soporta el contacto humano. Luke está en rehabilitación y Nelly, la pequeña, es un nudo. Esta chica es un nudo con patas que todavía no se desata. Pero Steve, vamos a centrarnos en Steve. Steve es el hermano mayor, el que se supone que tira del carro, el que tiene que ser responsable, el que ve en ese episodio piloto a su padre asustado, sacarlos de la casa en plena noche y que sin que nadie se lo diga, entiende esa noche que a partir de ahí ya no puede ser niño del todo. Y Steve, el adulto, ¿qué hace? Pues escribe libros sobre casas encantadas, sobre fantasmas, sobre fenómenos paranormales. Gana dinero, tiene cierto éxito y vive más o menos bien, pero lo irónico es que él no cree en nada de eso. O eso dice. Steve cobra por contar historias que en teoría no se cree. Y esto ya nos da una pista muy grande de cómo funciona la cabeza de este señor. Es decir, en psicología, voy a hacer intrusismo una vez más, hay un mecanismo que se llama intelectualización. La intelectualización es básicamente, diciéndolo así de manera burda, cuando usamos mucho la cabeza para no usar el corazón. Esto me ha salido muy Pocahontas, muy Disney. Vamos a ver, es cuando en lugar de sentir una emoción que duele, la analizamos, la racionalizamos mucho, la explicamos, es como que la ordenamos, no con palabras bonitas, con mucho razonamiento lógico y sacamos como conclusiones aparentemente maduras, pero no dejamos que hable la verdad, ¿no? No es que no sintamos nada, es que pensamos en vez de sentir. Esto lo hago yo también a veces, ¿eh? Seguro que tú también. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando alguien te cuenta algo durísimo de su vida, con un tono casi como clínico, ¿no? Como muy analítico, pero como muy poco humano, como si no fuera suyo, o como si no fuera con él o con ella la historia, como si lo estuviera narrando desde fuera. Como cuando hablas de una ruptura, de una pérdida o de una infancia complicada y dices cosas como: sí, bueno, pero es lo normal, ¿no? Sí, bueno, está todo bien, esto ya lo he superado. Sí, mis padres hicieron lo que pudieron, sí, bueno, es la situación, sí, bueno, pero bueno, mientras tú escuchas eso, ves que el cuerpo de la persona sigue súper tenso, que el lenguaje no verbal dice que ahí hay ansiedad y sientes que al tema en realidad no se le ha dado un cierre, que la persona está sufriendo por mucho que muestre calma y mucho pensamiento racionalizado. Mira, perdona, no, tú esto lo sufres, cariño, y es que te lo veo en la cara. Intelectualizar es convertir el dolor en discurso. Y ojo, porque esto sirve para algo, cumple una función importante, es una forma de protegerse. Cuando una emoción es demasiado intensa, cuando sientes miedo, culpa, tristeza, rabia, lo que sea, la mente busca una manera de que no nos desborde. Y pensar es más controlable que sentir de toda la vida. Analizar duele menos que transitar emociones, hijo mío. Y no. A veces, para superar las cosas, hay que sentir, joder. Por eso muchas personas muy inteligentes, muy reflexivas, muy lúcidas, usan la intelectualización sin darse cuenta. Esto lo hago yo también. Ahora de repente me estoy llamando a mí mismo inteligente y reflexivo, muy narcisista, esto por mi parte, pero creo que a veces muchas cabezas funcionan así, especialmente de quienes crecieron en entornos donde a lo mejor sentir no era seguro del todo, donde no había espacio para llorar, para la fragilidad o para mostrarse vulnerable, y pensar se convierte como en una especie de refugio, porque sentir y mostrar el sentimiento pues es un riesgo. Y eso es Steve continuamente. En vez de admitir, pues mira chica, sí, pasó algo horrible en mi casa, en mi infancia, cuando era niño, y eso me ha destrozado la vida.
Prefiere decir que su familia... escribir libros diciendo que su familia pues vivió cosas extrañas y yo te las voy a contar aquí en capítulos. Y si te fijas, siempre adopta la misma posición con sus hermanos. Él es siempre el que sabe, el que entiende, el que pone orden. Él es paternalista, condescendiente, juzga mucho, diagnostica mucho a los demás. Que si Luke es un adicto, que si la Nell está enferma, pero rara vez se mira a sí mismo. Este es otro clásico. Cuando te especializas en ver el problema en todos menos en ti, algo estás tapando. Cariño, y hay mucha gente así, ¿eh? Incluso gente que va muy de víctima por la vida, gente que piensa que es objeto de muchas desgracias, de muchas injusticias, pero que en realidad está encantadísima de conocerse y piensa que el problema siempre son los demás. Algo, por otro lado, como muy de políticos, ¿no? Siempre balones fuera, muy Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo es Isabel Díaz Ayuso, eh? Está loca, ¿eh? Los oyentes de Latinoamérica o de fuera del Estado español que no sepan quién es Isabel Díaz Ayuso pueden buscar en Google imágenes quién es y podrán ver un personaje de Tim Burton, pálida, con los ojos saltones, total y absolutamente desconectada de la vida, intelectualizando absolutamente todo y no confrontando absolutamente nada. Bueno, igual tampoco tiene nada que confrontar ni intelectualizar porque está total y absolutamente disociada de la realidad y vive en su burbuja de zumbada, ¿no? Pero bueno, se me está yendo el hilo ahora mismo, no pasa nada. Hill House. Al final del episodio piloto, Steven, el adulto, recibe una llamada de Nellie, su hermana pequeña. Ella, que ya ha estado inquieta, llorando, diciendo que ha vuelto a Hill House, a su hogar de la infancia. Y él no le da importancia al asunto. O sea, la tía, la Nelly, le dice que ha ido a Hill House, a su casa de la infancia, a esta casa encantada, y él la despacha rapidito. Ella, perdida, cuelga sabiendo que nadie la está sosteniendo. Minutos después, Steve va a su casa y se encuentra a Nelly en su apartamento, pálida, muda, hundida en una tristeza que no se explica. Y entonces suena el teléfono. Y esta vez es su padre. Le informa a Steve de que Nelly, ha muerto, se ha quitado la vida, se ha suicidado, se ha ahorcado en Hill House. Pero Steven no se lo puede creer. ¿Cómo puede ser eso si Nelly está de pie en la mitad del salón de su casa? Steven está viendo un fantasma. ¿Cómo dramatizo, eh? En el salón de su casa. Steven está viendo un fantasma. Es el fantasma de su hermana. A Steven le toca confrontar, le toca reestructurar ese discurso que ha interiorizado y ha aprendido durante tantos años y sobre el que ha construido toda su identidad. A Steven le toca confrontar mierda, confrontar emociones. No le queda escapatoria. Shirley es la mayor de las hermanas, la mayor entre las mujeres. Shirley es la doña perfecta. Ella vio de pequeña cómo Hill House, como toda su infancia, se desmoronaba, que era todo un absoluto caos, y de adulta lo que hace es compensar eso haciendo justo lo contrario. Sostener, organizar y controlar, básicamente. Shirley trabaja en una funeraria. Convive todos los días con la muerte. Esto muy Six Feet Under, muy a 2 metros bajo tierra. Ella maquilla cadáveres, reconstruye caras para que las familias puedan despedirse de sus seres queridos sin que la experiencia resulte pues muy incómoda o muy traumática. Menudo curro, también te lo digo. Shirley es la hermana que nunca se permite fallar. Es la que paga las facturas, la que organiza los funerales, la que reprime, la que corta todas las emociones, la que corta el paso a cualquier emoción que parezca peligrosa. Ella es una segurolas. Ella es la adulta funcional, la adulta impecable. Pero debajo de esa capa hay algo más.
hay miedo, hay culpa, hay rabia por haberse quedado sola en el rol de cuidadora. Quizás tú también creciste siendo él o la que tenía que estar bien porque no había otra opción. Quizás te tocó cuidar, mediar, resolver, cuchillito. Quizás te felicitaban por ser fuerte, responsable, maduro, cuando en realidad estabas aprendiendo a trabajar emociones que un niño no debería tragar. Esto es muy común. Ese tipo de infancia tiene consecuencias, siempre. Es decir, bueno, tampoco voy a ir aquí yo asegurando cosas que a ver quién soy yo, absolutamente nadie. Esto te puede convertir en una persona eficiente, muy capaz, pero también puede convertirte en alguien que no sabe pedir ayuda, que no sabe caer, que no sabe llorar delante de otros porque no se lo ha permitido nunca. En Hill House esto se ve clarísimo cuando Shirley se enfada con Steve por el libro. Ella siente que él explotó el dolor familiar para ganar dinero. Pero si miras un poco más profundo, ves otra cosa. Shirley envidia que Steve pudiera hablar, que se pudiera comunicar, escribir, sacar lo que tenía dentro hacia afuera, porque ella lleva años haciendo todo lo contrario, haciéndolo todo hacia adentro. Shirley también es de no confrontar, ¿eh? Tiene como muchos duelos no resueltos. Es casi irónico, porque trabaja con la muerte, ¿no? El duelo, pero no enfrenta ningún duelo suyo. Hay un concepto que explica esto muy bien. El control como anestesia emocional. Es decir, si yo controlo todo lo que hay en mi vida, todo, absolutamente todo, la compra, lo que meto en el frigorífico, las facturas de la casa, las cuentas, los horarios, los funerales, toda la narrativa, todo lo técnico, entonces no me toca sentir el caos interno. Y la vida, claro, no funciona así siempre. Y a lo mejor tú también has sido Shirley alguna vez, querida persona que me estás escuchando. A lo mejor alguna vez has sido esa persona que no puede soltar el control porque tiene miedo a derrumbarse, que le cuesta delegar, pedir ayuda, mostrar fragilidad, que siente que si tú no sostienes todo, todo se cae, que has convertido tu capacidad de organizar, de gestionar, de coordinar en una identidad. Pues qué coñazo, amiga. Shirley, además, que lleva la funeraria con su marido, un señor muy atractivo, tiene una visión recurrente. A Shirley le visita un fantasma de manera recurrente. Es la figura de un hombre que siempre se ubica al final del pasillo, en el plano, o al final de la habitación, con un whisky en la mano, y que siempre parece como flirtear con ella, ¿no? A ella esto le inquieta y le perturba, le incomoda muchísimo. Es como que en el fondo está siendo seducida por él, ¿no? Pero como que no se deja llevar, se reprime, no está en paz con esa emoción, porque claro, sería como fallar, ¿no? No ser perfecta, dejarse llevar, ser infiel a su marido, ¡madre mía! Esto puede que te haya pasado a ti también, querido oyente. Si estás o has estado en una relación de pareja monógama, el sentirte mal por fantasear puede ser común, o por sentirte atraído o atraída por otra persona. No por lo que sea, o sea, no por casualidad, sino porque nos han educado con una idea muy rígida del amor monógamo, como si amar significara dejar de sentir atracción por todo lo demás. Por favor, la realidad humana, amigo, amiga, amigue, sea cual sea tu identidad de género, es más sencilla y más natural, igual también más incómoda. Estar en una relación monógama, cerrada, no te convierte tampoco en ciego, ni en una persona que está hecha de piedra, ni en un ser súper, hiper, mega espiritual, tampoco como Rosalía, que está como por encima del deseo y del bien y del mal. Que qué talentazo tiene Rosalía, pero qué chorradas está diciendo últimamente en entrevistas, por cierto. Esa fantasía ni siquiera habla de la otra persona, habla de ti. De tus necesidades, de tu cansancio, de tu hambre de validación, de tu curiosidad,
de tu deseo de sentirte visto, o viva, o deseada. A veces lo que te seduce no es el otro, sino la sensación de salirte por un instante del papel que siempre interpretas, porque la vida es un puto coñazo, querida amiga, y las relaciones monógamas implican mucho trabajo. Bueno, las no monógamas también. Y que quieras romper la rutina está bien. Y esto en Shirley se nota clarísimo. No seas Shirley, querido oyente, no quieres ser perfecto. La culpa muchas veces no viene de lo que sientes, sino de la exigencia de ser perfectos. No seas perfecto, no seas Shirley, sé libre, cariño. Por cierto, ¿cómo es esa escena con el pequeño gatito que se muere, que le meten en una caja y lo van a enterrar, que le van a hacer un funeral y todo el ritual del duelo? Y de repente, antes de enterrarlo al gatito, le sale una cucaracha por la boca. ¡Qué asco, colega! Pero bueno, esto es un poco toda la idea, todo el concepto de Shirley, ¿no? La idea de que puedes querer cuidar, hacerlo todo con muy buena intención, seguir todos los pasos correctos y que aún así la vida te rompa todos los esquemas y todo termine dando asco. Porque por mucho que intentemos hacerlo todo de manera correcta, la vida es caos. La vida es un cúmulo de un montón de cosas que se nos escapan de las manos. Y hay que aceptar, querida oyenta, hay que aceptar. Si Steve piensa para no sentir y Shirley controla para que no se venga abajo, Theo es la hija que siente tanto, que tiene que blindarse, protegerse para no volverse loca. Theo, desde pequeña, tiene un superpoder, un don o una maldición, según cómo se mire, de que solo con tocar con la mano, con el tacto, puede experimentar emociones ajenas, recuerdos, dolores que no son suyos. Es decir, cuando tocas a algo o a alguien, puedes sentir todo su dolor, todo su pasado, todos sus demonios o traumas. Y claro, cuando un niño siente más de lo que puede comprender, lo que hace es cerrarse en banda, poner límites físicos, literalmente, unos guantes. Theo se pone unos guantes para poder tocar a los demás con tranquilidad, para no sentir tanta cosa intensa constantemente. Ella busca distancia, ella busca protegerse. Hay un concepto que encaja muchísimo con ella, que es el de la hipersensibilidad, ¿no? Una persona muy altamente sensible. Personas que no solo sienten su tristeza, sino también la de los demás, que no solo se angustian por lo que les pasa, sino también por lo que les pasa a los demás o por lo que ven en la vida de los demás, que viven el mundo sin filtro, o sea, como Drew Barrymore. Gente jodidamente intensa. En la vida real, esto se relaciona con gente muy empática, que hayan tenido experiencias traumáticas muy tempranas en la vida y que crecen con esa hipervigilancia emocional, ¿no? Que están siempre atentos a los cambios del ambiente porque el peligro real o emocional puede llegar en cualquier momento. Seguro que esto te suena. Theo lo tiene más jodido que su hermano y que su hermana, porque no puede ser... es decir, no puede huir de la vida. La siente mucho, la siente con muchísima intensidad. Y por eso se protege. Una de sus corazas en la vida es básicamente el sexo sin intimidad. Son vínculos que rompe antes de que empiecen o que no les da pie a que empiecen. Theo tiene relaciones que duran lo justo para no profundizar. Theo es lesbiana, pero no es una lesbiana como mis amigas bolleras que conocen a una tía y a las 3 semanas ya se están mudando con ella y están adoptando un gato. No, Theo es como un maricón de 22 años con Grindr, con problemas de autoestima y necesidad de validación externa.
Es decir, no para de follar, no para de consumir cuerpos. Esto que estoy diciendo y haciendo fatal, Esto es un montón de estereotipos y estigmatización de los colectivos y de las identidades. Es todo broma, ¿eh? No pasa nada, ahora te lo desarrollo. Theo en la serie parece que es la que va de dura, la que no se implica, la que solo quiere sexo. Pero si te quedas ahí te pierdes todo lo interesante del personaje, porque Theo no consume cuerpos por placer, lo hace como estrategia de supervivencia. Theo no tiene un problema con el sexo, sino que tiene un problema con la exposición emocional. Ella sabe desde muy pequeña que sentir es peligroso, que acercarse demasiado a las personas duele, así que convierte el contacto con otras chicas en algo muy controlado, como muy limitado. Aquí entra un poquito el concepto de consumo de cuerpos, no en el sentido moralista ni acusatorio, por favor, o sea, arriba follar con 264 personas al mes si te apetece. Claro que sí, faltaría más, sino que te hablo más del ámbito psicológico y de por qué te follas o qué motivaciones puede haber detrás de que te folles a 264 personas al mes. Es decir, el consumo de cuerpos aparece cuando, o lo que llamamos el consumo de cuerpos, aparece cuando el cuerpo del otro cumple una función, ¿no? Que sirve para calmar, para descargar tensión, para sentirte vivo durante un rato, validado, deseado, whatever. Pero no lo queremos para vincularnos emocionalmente, no lo queremos para iniciar un proyecto, o una historia, o para que haya una continuidad. Solo queremos la presencia momentánea, y está estupendamente bien. Pero eso, para muchas personas con trauma, sucede a veces porque es infinitamente más seguro que el afecto o el vínculo que se alarga o se sostiene en el tiempo. Esto conecta con patrones de apego evitativo, mi queridísimo apego evitativo. Personas que quieren conexión, pero su cabeza interpreta la intimidad profunda como una amenaza. No es que no quieran amor, es que su cuerpo no lo vive como un lugar seguro, es como un: si me acerco demasiado, algo malo va a pasar. Así que se acercan, pero no del todo. Y se van antes de que el vínculo pueda crecer, obviamente. Entonces es todo muy como: mira, pues quedamos, follamos, nos corremos y si te he visto no me acuerdo, y así mucho mejor. Quizá tú también hayas consumido o consumes cuerpos, querida oyenta. A lo mejor tú también te has follado a 264 personas al mes y mira, maravilla, insisto, cero moralización, que muchas veces se estigmatiza el consumo de cuerpos y la alta frecuencia sexual no por el sexo en sí, sino porque muchas veces transgreden una norma muy concreta, porque el deseo en esta sociedad parece que a veces es algo que debe ser controlado, ordenado, y tiene que tener como un sentido correcto, ¿no? De alguna manera. Es como que la cultura acepta el sexo cuando está ligado al amor, o a la pareja, o a un relato estable o digerible, pero desconfía cuando el deseo es libre, o se repite mucho y no promete absolutamente nada. Además, ese juicio no es igual para todos, obviamente. Cuando quien desea mucho es una mujer o alguien fuera de la norma, el sexo deja de verse como placer y se interpreta como algo vacío o cosas de guarras, como un vicio o una carencia emocional. En el fondo, lo que incomoda no es cuánto se desea, sino que alguien pueda desear sin justificarse ni pedir permiso. Y en este podcast somos muy de desear sin justificarse ni pedir permiso. Así que arriba la vida y arriba follar. Arriba follar, madre mía. Pero ese no es el caso de Theo. Theo tiene el reto de permitirse que alguien la toque sin que sufra como una loca. Permitirse quitarse los guantes un poco, no todo el tiempo, no con cualquiera, pero con alguien.
Cuando hablamos de adicciones, casi siempre hablamos como si nos pillara desde fuera, como si fuera algo ajeno, algo que le pasa a otra gente. Y muchas veces esta no es una lectura real, porque si somos sinceros, casi todos hemos tenido o tenemos alguna adicción o alguna relación o consumo más o menos, entre comillas, problemático con algo. No siempre con drogas, no siempre con sustancias, o sí. Puede que tú, mi querido oyente, hayas tenido o tengas tus consumos de porros, de alcohol, de speed, de coca, de mefedrona, de ansiolíticos, arriba lorazepam, de trabajo, de sexo, de móvil, de personas, de comida, de validación, control, que hayas necesitado para salir adelante. Y ojo, que siempre utilizamos un lenguaje como muy reduccionista cuando hablamos de adicciones o gente con adicciones, como si redujéramos a la persona a eso, a una persona adicta y ya está. Y se hace mucho desde la condescendencia, desde ese paternalismo como de arriba hacia abajo y mira, no me gusta nada. Y también se hace a veces como retratando a las personas adictas como si fueran héroes, ¿no? Como que están luchando una batalla contra su propia adicción y sus demonios, como, ¿no? Como si fueran ángeles. Mira, no, o sea, que no es nada del otro mundo. Es que las adicciones y ser adicto a algo es muchísimo más mundano, no es nada del otro mundo. La adicción tampoco empieza porque sí, empieza porque algo no se puede sostener de otra manera. De alguna manera, porque hay una emoción que pesa demasiado o un vacío que no sabes cómo manejar, una ansiedad que no podemos controlar y eso lo hemos sentido yo creo que todo el mundo en algún momento. Y entonces encuentras algo que funciona, no para estar bien, sino para estar un poco menos mal. Y al principio cumple su función, te calma, te distrae, te baja esa angustia interna y muchas veces no dejamos una adicción porque, aunque nos haga daño, nos sostiene. Nos quita algo, pero sentimos que nos protege de algo peor, de sentirnos solos, de pensar demasiado, de volver a ciertos recuerdos en nuestra cabeza, de enfrentarnos a nosotros mismos, lo que sea. Por eso estigmatizar la adicción es tan absurdo, porque nadie se engancha por capricho, nadie se queda ahí porque le encante sufrir, tampoco. Te quedas porque es lo que conoces, porque te da una tregua, porque te permite seguir funcionando cuando no sabes cómo hacerlo de otra forma. Las adicciones son superhumanas. Todas somos yonkis. Seguro que tú también eres yonki de algo, querido oyente. ¿De qué eres yonki? Pónmelo en los comentarios y hablemos de ello. Luke es el hermano pequeño, el que siempre parece más frágil, más inestable, el que da la sensación de que se va a romper todo el rato. Mientras Steve se protege pensando, Shirley controlando y Theo poniendo distancia, Luke encuentra su refugio en dejar de sentir, en su caso, obviamente, a través de las drogas. La adicción de Luke no es el problema principal, obviamente, es el síntoma, es la señal más visible de algo que viene de mucho antes. Luke es el niño que vio cosas para las que no estaba preparado. El niño que sintió miedo sin saber qué hacer con él, que no tuvo a nadie que le enseñara a sostener eso. Y mientras sus hermanos desarrollaban maneras más aceptables o normalizadas de sobrevivir, Luke aprendió a desaparecer un poco, a no estar del todo presente, a anestesiarse. A Luke, Hill House le jodió la vida, le jodió la mente. Luke se droga para no volver a Hill House en su cabeza, para no volver a ese miedo antiguo que su cuerpo todavía recuerda, aunque su cabeza intente olvidarlo. Porque su mente no borra lo que vivió.
Y cuando no se trabaja esto en terapia o donde sea, ese recuerdo vuelve. O sea, puede volver, pero te puede llevar por delante. Por eso Luke parece atrapado en un bucle. Quiere estar bien, quiere amar, quiere avanzar, pero cada recaída... Las mal llamadas recaídas, porque en realidad no vuelves a caer en el mismo sitio, refuerza una idea muy cruel que se le queda pegada por dentro. Yo soy el problema. Yo siempre fallo. Yo no merezco estar bien, ¿no? Ese pensamiento es muy común en personas que crecieron con dolor no resuelto. Acaban creyendo que hay algo defectuoso en ellas, que son una carga, que su presencia estropea las cosas. Y desde ahí, cualquier error no se vive como un error puntual, sino como una confirmación de que nunca van a salir de ahí. El Luke adulto va a un centro de desintoxicación, sufre en su proceso de quitarse de la droga, tiene una novia que tampoco le ayuda mucho y vive con sus propios fantasmas. El fantasma de la adicción, el fantasma de la adicción también está representado aquí. Ese que le visita mucho, un fantasma que da muchísimo mal rollo, es este señor altísimo, con unas patas larguísimas, un bastón y un sombrero que flota. Que hay un episodio que da un miedo que te cagas con este fantasma. Es un fantasma que también visitaba a Luke cuando era pequeño, porque ya desde entonces le perseguía la necesidad de desconectar. Y aún así, Luke nunca está solo del todo, porque Luke tiene a una gemela, a una melliza, a Nelly. Y tienen una conexión muy grande entre los dos, una conexión casi física. Lo que le pasa a uno, el otro lo siente. Cuando Luke se rompe, Nell se desestabiliza rapidísimo y viceversa. De hecho, la noche que Nell muere, antes de que Luke recibiera la noticia de la mano de Steve, él ya estaba temblando, estaba fatal, estaba como medio enfermo, como si estuviera sufriendo los síntomas del mono. Lo que sucedía es que su otra mitad se había ido de este mundo. Su queridísima hermana Nelly. Nelly, que no es un personaje más, es el corazón y la columna vertebral de esta historia, la protagonista real de La maldición de Hill House. Nelly es el personaje más importante de la serie, aunque durante buena parte no lo parezca. Igual porque no es la más ruidosa ni la más conflictiva. Nell es la que sufre en silencio, la que no molesta, la que intenta seguir funcionando, aunque por dentro esté completamente desbordada. No pide ayuda, pero ella quiere, necesita ser vista, pero nadie la ve. Tampoco pide la atención. Ella es muy perfil bajo. Tiene la autoestima baja. No busca que le hagan casito. No es como esta gente de Instagram y TikTok contando sus penas, buscando atencioncita. O mucha gente que hace también muchos activismos, varios, en redes, que arriba los activismos, varios, faltaría más, pero hay gente que se escuda mucho en las reivindicaciones y las denuncias que hacen redes, gente que instrumentaliza causas para conseguir likes, para conseguir validación, para conseguir casito y amorcito que de otra manera no pueden recibir porque son absolutamente imbéciles, pero bueno, Nelly no es así. No es así en absoluto. Desde que es pequeña, Nelly convive con un mismo miedo: la mujer del cuello torcido. Es un fantasma que la visita desde la infancia, un fantasma ligado a su parálisis del sueño, a esa sensación
de no poder moverse, de estar atrapada en su propio cuerpo mientras algo la observa. Ese miedo no aparece y desaparece, forma parte de su vida, crece con él. De adulta, Nelly arrastra ansiedad, obviamente, insomnio y una fragilidad emocional muy heavy. Busca ayuda médica y empieza una terapia relacionada con el sueño. Ahí se enamora de su terapeuta, la persona que por primera vez no minimiza lo que le pasa y escucha lo que tiene que decir sin juzgarla. Se casa con él y durante un tiempo parece que por fin su vida se estabiliza, hasta que él muere de forma repentina. Esa muerte la rompe del todo. Nelly está convencida de que la mujer del cuello torcido ha vuelto y de que ha tenido algo que ver con la muerte de su marido. De hecho, lo dice, lo verbaliza. Pero una vez más, nadie la toma en serio. Su dolor vuelve a quedar sin respuesta. Nell se viene abajo. Digo Nell, pero es Nell. Se hunde. Nelly tiene además una conexión muy fuerte con Hill House. La casa le llama, no como un lugar al que quiera volver por nostalgia, sino como algo que le atrae de forma casi inevitable, como sobrenatural. Hill House es el único sitio donde su miedo parece tener sentido, donde su dolor encaja y es escuchado. Y cuando todo lo demás falla, ella regresa allí. Sobre la mitad de la serie se descubre una cosa muy, muy fuerte, y es que la mujer del cuello torcido no era un ente, un fantasma externo, no era un fantasma sin más, era la propia Nelly, su fantasma después de morir ahorcada. El cuello torcido es la consecuencia física de cómo murió. El fantasma que más tiempo le persiguió no venía de fuera, sino desde dentro. No era una presencia sobrenatural ajena, era la huella de un dolor que empezó cuando era niña y nunca se resolvió. Desde esta lectura, la mujer del cuello torcido no es un castigo ni una maldición, es la representación de lo que ocurre cuando una persona se queda atrapada en su propio trauma. Nelly se persigue a sí misma porque su dolor no tuvo salida, porque pidió ayuda muchas veces y no llegó como la necesitaba, porque aprendió que su miedo era exagerado, que su sufrimiento era incómodo para los demás, que tenía que aguantar. El bucle funciona así: cuanto más intentas huir del dolor, más vuelve. Cuanto más lo escondes, más se manifiesta de formas que no entiendes. Esto ya lo hablábamos en The Babadook también. Que el fantasma sea ella misma también es una forma de decir que nadie la estaba persiguiendo más que su propia historia no resuelta. Pues como a ti, persona que me estás escuchando, que seguro que también te persigue alguna mierda, algún fantasma desde que eras un crío o una cría. ¿A que sí? ¿Cuál es tu trauma infantil? Cuéntame, pónmelo en los comentarios. No, es broma, está bien. Pero es que es muy fuerte esta serie. Habla de ti, habla de nosotros, sin parar. Si es que esta serie parece que te habla de fantasmas literales, pero en realidad te habla de esas partes de nosotros que siguen atrapadas en momentos que no supimos transitar o superar. Versiones nuestras que siguen esperando algo que en realidad nunca llegó, igual nunca llega. Heridas que si no se miran, si no se cuidan, se convierten en fantasmas que te persiguen. Por eso hay que ir a terapia. Qué importante ir a terapia. Haga usted terapia, por favor. Qué importante la labor de los psicólogos, ¿eh? Los psicólogos comen muchísima mierda de muchísima gente y son capaces de darnos o nos ayudan a adquirir herramientas para saber cómo seguir adelante. Siempre y cuando haya una conexión y la cosa fluya, claro, porque qué putada cuando la cosa no fluye con un psicólogo. Yo creo que he tenido como 4 o 5 terapeutas distintos a lo largo de mi vida y me he llevado bien
o me ha ido bien con casi todos, fíjate, menos con algún loco que me he encontrado por ahí. Están un poco turuleti de la cabeza los psicólogos, de cualquier manera, ¿no? Están un poco locos. ¿Qué les pasa a los psicólogos? ¿Qué os pasa a los psicólogos para querer ser psicólogos? ¿Qué carencia hay por ahí? ¿O qué necesidad de curar tienen ustedes para querer dedicarse a entender la psique humana y querer pasarse el resto de su vida escuchando putas mierdas de la gente? No, hombre, qué chorrada, es broma. Está estupendamente bien, menos mal que existís. Hay muchos psicólogos que escuchan este programa, me consta. Os mando un beso enorme. No me denunciéis, ni me pilléis manía por intrusismo laboral, por favor. Que es bromi, es todo bromi. Todo lo que digo aquí está copiado de artículos de la revista Muy Interesante y de Telecinco.es. Ya sabéis, os mando un beso enorme. Arriba la psicología y arriba tú. Todas estas criaturas tienen una madre. Olivia Crane, interpretada por la guapísima Carla Gugino. Gugino, no sé pronunciar esto. Olivia es una de las piezas claves de Hill House. En Olivia tenemos el amor de madre, ese amor que puede ser real y aún así hacer daño. Que una persona puede querer con todo su ser, ya lo sabemos, pero también sabemos que al mismo tiempo puede convertirse en un peligro. No por maldad, sino muchas veces por miedo. Olivia se vuelve loca de remate. Hill House la vuelve loca. Hace que casi mate a sus hijos con matarratas y luego hace que se suicide. Olivia, sin embargo, no encaja en el papel típico de villana. No es la mala ni la loca. Sin más, la serie tampoco la quiere retratar así, ni mucho menos. Ella es una madre sensible, afectuosa, muy conectada emocionalmente con sus hijos. Justamente creo que por eso Hill House la desarma, porque Olivia entra en esa casa con la guardia baja, con una necesidad enorme de cuidar, de proteger, de sostener, y la casa se aprovecha de ella. Le mete el miedo donde más le duele, en la idea de que va a perder a sus hijos. Olivia no quiere hacer daño. Olivia cree, de hecho, que está evitando el daño. Quiere que sus hijos no sufran, no crezcan, que no sufran por todo lo que implica vivir, crecer. Ella vive con una angustia constante por el futuro. Esto existe en la vida real también, cuando alguien está tan poseído por el miedo a perder, que empieza a actuar como si la pérdida ya hubiera sucedido. Y entonces el cuidar deja de ser cuidado y se convierte en control. De hecho, Olivia junta varios patrones como muy reconocibles en muchos padres sobreprotectores. Igual tú también tuviste un padre o una madre sobreprotectora, o eres un padre o madre sobreprotectora. Escúchame con atención porque esto es muy, muy interesante, a ver si identificas alguno. Uno es el patrón de la hiperprotección, cuando proteger ya no significa acompañar al otro para que viva, sino intentar impedirle prácticamente vivir para que no sufra. Otro es la codependencia emocional, cuando el bienestar propio depende demasiado del bienestar del otro y la idea de separación se vive como una amenaza. Otro es el duelo anticipado, ese terror paralizante que siente Olivia a que algo horrible ocurra, que hace que la persona empiece a vivir en alerta, obsesionada, consumida por los distintos escenarios futuros que puedan implicar
sufrimiento, ¿no? Y también está la fusión emocional, cuando no hay un límite claro entre yo y mi hijo o mi hija, cuando el hijo no se percibe como alguien con vida propia, sino como una extensión de ti. Conozco a muchos padres e hijos fusionados, ¿eh? Estos hijos que dicen que su mejor amiga es su madre. No, perdona, tu padre o tu madre no son amigos tuyos, son tu padre y tu madre. Es otro vínculo, no mezcles. O gente que se da besos en la boca con sus padres, que se dan besos en los labios. Que a ver, de niños o cuando eres pequeño vale, pero con 23 años. ¿Pero qué haces? Pero qué asco, joder, no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, yo no entiendo lo que es ser padre y porque no soy padre. Y tiene que ser una cosa complicadísima, de verdad. Un abrazo a todas las madres y a todos los padres que están escuchando. No sé cómo lo hacéis, de verdad. O sea, no sé cómo gestionáis. ¿Cómo gestionáis vuestras propias emociones para no ser como Olivia? Yo sería como Olivia. Yo sería un padre sobreprotector total que no dejaría respirar a mis hijos y yo proyectaría muchísimas de mis inseguridades en ellos y crecerían como adultos total y absolutamente disfuncionales y traumatizados, te quiero decir. Una vez tuve un gato y cuando me iba de casa y estaba en el trabajo sufría y me daban mini ataques de pánico pensando que a lo mejor me había dejado una ventana abierta y que se podía caer por la ventana. O sea, fatal. Imagínate que hago eso con un ser humano. Le jodo la vida. No podría gestionar eso. Como Olivia, que no concibe que sus hijos puedan existir sin ella. No tolera bien la idea de que vayan a crecer, a irse, a tener heridas propias de la vida que ella no pueda evitar. Y esa incapacidad para aceptar que la vida implica dolor la convierte en algo muy peligroso, en alguien que para salvar empieza a asfixiar. Esto lo hace mucha gente, esto lo hacen muchas madres narcisistas, esto lo hace mucha gente en general. Cuando el amor se construye sobre el miedo, aparecen decisiones de mierda, necesidad de controlar el entorno y una idea muy tóxica de protección que en el fondo es evitar el propio dolor, no el dolor del otro. Lo más perturbador de Olivia es que su intención en su cabeza es buena. Esto te recuerda que el daño más profundo no siempre viene de alguien que quiere herirte. A veces viene de alguien que te quiere tanto y de una forma tan desordenada que acaba invadiéndote, anulándote o encerrándote por tu bien, oficialmente. O sea, un maltratador o una maltratadora de toda la vida. Olivia Crane muere en La maldición de Hill House al caer desde el alto de una de las escaleras de caracol de dentro de la casa, después de ser influenciada y manipulada por la casa, por una fantasma como de los años 50, de hecho, más concretamente, que creo que se llama Poppy Hill. Bajo esa influencia, Olivia intenta matar a sus hijos convencida de que así los está protegiendo del sufrimiento del mundo y finalmente se quita la vida. Su caída puede interpretarse como una rendición a la casa y como una forma de quedarse en Hill House junto a su familia para siempre. De la misma manera, Nellie muere al quitarse la vida en Hill House, influenciada por el fantasma de su madre y por la propia casa. Nellie regresa a Hill House buscando alivio a su dolor y acaba repitiendo el destino de su madre, cerrando ahí como una especie de ciclo de muerte y trauma que es una cosa tristísima, la verdad. Los fantasmas de madre e hija quedan atrapados en esa casa para la eternidad. Oficialmente son 2 suicidios, pero empiezan a sospechar que ninguno de los dos lo fue. Empiezan a sospechar de Hill House. ¿Cómo es ese capítulo? ¿Cómo es ese capítulo 6? Es una absoluta maravilla donde todo transcurre de noche en la casa de Shirley, en esa funeraria, a través de unos planos secuencias interminables, increíblemente bien construidos y rodados.
sin banda sonora, con una tormenta de fondo, con apariciones de fantasmas, con unas interpretaciones magistrales, con una carga emocional brutal, con unas escenas que dan un miedo total, con unos diálogos que conmueven, todo rodado, insisto, en unos planos secuencia tan bien grabados. De verdad, es una maravilla audiovisual. Hay algo muy bonito, y es la relación que se muestra que el padre, Hugh, mantiene durante años con el recuerdo o el fantasma de su mujer. No es una presencia terrorífica ni una aparición que busque asustar, nada más lejos de la realidad. Son conversaciones tranquilas, como cotidianas. Hablan como hablaban antes de los hijos, de decisiones pequeñas, de la vida, como si ella siguiera ahí. La serie no deja claro si ese fantasma es real o no, pero en el fondo no importa. Lo que importa es que ese tipo de conversaciones existen y le pasa a muchísima gente. Cuando alguien a quien queremos muere, alguien que ha sido parte de nuestra rutina, de nuestras decisiones, de nuestra identidad, no desaparece de golpe de nuestra vida ni de nuestra mente. Seguimos hablándole, en voz baja o por dentro. Pensamos en qué nos diría ante una duda concreta, en una situación concreta. Imaginamos su reacción, su consejo, su broma, su forma de mirarnos. Esto me pasa. ¿Esto no te pasa a ti? Seguro que te pasa a ti. Y no creo que sea raro, ni insano, ni creo que signifique que estamos atrapados en el pasado. Quizá tú también tengas a alguien así, alguien con quien sigues hablando en silencio, alguien que aparece en momentos concretos cuando la vida se pone chunga o cuando necesitas orientación, alguien que aunque ya no esté, sigue formando parte de cómo piensas, cómo decides, cómo sientes. Y eso no te hace débil, te hace tremendamente humano. Y fíjate, en cierta manera, se puede decir que es un fantasma que te acompaña, ¿no? Y la serie eso lo muestra con mucha delicadeza. Los fantasmas no siempre vienen a asustar. A veces vienen a sostener, a acompañar, a recordarnos que amar, querer, hijo mío, deja huella. Y que esa huella no tiene por qué borrarse para poder seguir adelante. Porque al final, muchos de los fantasmas que cargamos no son monstruos, son relaciones que importaron. Voces que nos formaron y que nos han construido como seres humanos. Son personas que siguen viviendo en nosotros, de alguna manera. Y quizá alguien hable con nosotros cuando hayamos muerto. Quizá cuando tú te mueras, cuchillito, alguien que dejes en este mundo y que te quiera, hablará contigo. Seguro que sí. Tu fantasma acompañará a tus seres queridos. Y esto es la hostia de bonito, ¿no? Qué fuerte, joder. En la casa de Hill House hay una habitación con una puerta roja que siempre está cerrada y nadie puede entrar.
Es una habitación que guarda muchas incógnitas. Nadie puede entrar nunca, está sellada, por lo tanto, debería estar vacía. Pero a lo largo de la serie parece que a ratos la habitación está habitada por alguien. La habitación roja es una explicación de cómo funciona el trauma. Hasta ese punto, la serie ha ido hablándonos de fantasmas, de recuerdos y de dolor familiar. Pero a partir de aquí, es como que todas las piezas empiezan a encajar y la casa muestra su mecanismo real. La habitación roja es siempre la misma habitación, en realidad, pero cada miembro de la familia la ve o la siente de una manera distinta. Para Olivia, la madre es una biblioteca, es la sala de juegos de Steve, para Shirley es la sala de estar, para Luke es su casita del árbol, para Theo un espacio donde bailar, es decir, cambia la forma, cambia la función, pero el fondo es el mismo, es un lugar donde se sienten a salvo. El fantasma de Nellie dice en el último capítulo que la habitación roja no es el corazón de la casa, sino el estómago. Un lugar que te hace sentirte seguro mientras estás siendo digerido. Lo que sentimos como lugar seguro no siempre es un lugar seguro. A veces es solo un lugar conocido. Un espacio donde no hay sobresaltos, donde no hay riesgos, ¿no? Donde tampoco hay crecimiento, te quiero decir, donde no pasa absolutamente nada. La habitación roja no da la felicidad, pero te da contención. No te da placer, da anestesia y tampoco resuelve el dolor, sino que lo mantiene total y absolutamente igual. Aquí la serie conecta de forma muy clara con lo que explican muchos especialistas en trauma. Gabor Mate, mi queridísimo Gabor Mate, médico y divulgador canadiense especializado en adicciones y trauma, habla de cómo las personas traumatizadas tienden a repetir patrones dolorosos no porque quieran sufrir, sino porque su sistema nervioso se siente más seguro en lo familiar que en lo desconocido. Esto nos pasa, aquí me explico, esto me ha pasado, esto seguro que te ha pasado a ti también. Te lo voy a explicar, querido oyente. A veces repetimos cosas que nos hacen daño o dinámicas que nos hacen daño y no entendemos por qué. Yo qué sé, por ejemplo, volvemos a las mismas relaciones complicadas o a personas que son de unas características concretas, a dinámicas que nos desgastan y solemos pensar que es mala suerte o que tenemos mal criterio, pero muchas veces no va de eso. Va de que nuestro cuerpo aprendió muy pronto qué o cómo era el amor, cómo era el afecto, qué era la seguridad, qué era estar en casa. Y si ese lugar estuvo lleno de tensión, de miedo, de silencio o de incertidumbre, eso es lo que después reconocemos como familiar, no porque nos guste, sino porque sabemos movernos ahí. Por eso a veces, cuando aparece algo tranquilo, estable, sano, no nos engancha, no se activa nada. Incluso nos puede llegar a incomodar a veces. La calma nos resulta incómoda porque no se parece a lo que conocemos. Puede que también te pase en el trabajo, en la familia o en la vida en general, que te muevas mejor en el caos que en la tranquilidad. Que estés siempre en alerta, anticipando problemas, como si descansar, tu cabecita, no fuera una opción. Y eso no es porque seas intenso o una persona exagerada, es porque tu cuerpo aprendió que relajarse no es una opción. A lo largo de tu vida te habrás visto atrapado o atrapada en bucles interminables de dolor, una y otra vez, en las mismas dinámicas dolorosas de mierda. No porque quisieras estar ahí, sino porque volvías a caer, porque era lo que en tu cabeza entendías como un contexto seguro, un lugar que se te hacía familiar. Y entender esto es jodidamente duro, pero también es un alivio, ¿no? Porque las cosas empiezan a encajar en tu cabeza, empiezas a entender un poquito tus dinámicas, tu modus operandi como ser humano. Eso es exactamente la habitación roja. No es una movida sobrenatural
que también, sino un mecanismo psicológico, un lugar interno al que vuelves porque fuera no sabes quién eres todavía, sin tu puto trauma. ¿Cómo es ese episodio 8 con esa escena de los ruidos, esos toc, toc que tocan en la puerta, en la pared, en la casa de Shirley? Ese pedazo de susto increíble en el coche donde viajan Shirley y Theo. ¡Qué pedazo de capitulón! Hay unos capitulones en esta serie. ¿Cómo decirte? Se ve y se explica también cómo hay como una especie de túnel del tiempo entre el presente y el pasado. Los niños sueñan con el futuro, con fantasmas que encarnan los acontecimientos del futuro, y al revés. Los padres, cuando sus hijos son todavía pequeños, sueñan con los sucesos trágicos que atravesarán las vidas de sus hijos en el futuro, cuando sean mayores. Todo en forma de apariciones fantasmagóricas. Es que todo en realidad son ellos son los fantasmas. Todo cuadra como piezas de un puzzle. Está todo tan bien hilado y tan bien contado. Es una maravilla. El padre, Hugh, explica que esa casa es lo más peligroso del mundo para la familia. Dice que Hill House tiene cuentas pendientes con cada uno de ellos. El final de la serie no va de vencer a la casa ni de expulsar un mal externo, a ningún fantasma ni nada por el estilo. No hay ningún enemigo final al que derrotar. Lo que hay es un reconocimiento. Es como que todo se entiende de repente. La casa no se puede destruir, aunque lo intentan, porque nunca fue solo una casa. Representa aquello que la familia nunca pudo elaborar. El trauma, la culpa, el miedo, las pérdidas no habladas. La serie tiene un final tan conmovedor, tan bien construido y relatado. Es muy, muy emocionante. Confrontan. Todo el mundo confronta, la casa les tortura a cada uno de ellos, a cada uno con sus fantasmas. El fantasma de Nellie les ayuda a transitar a cada uno el manejo de su trauma, y todo Dios termina confrontando su mierda. Y Hugh, el padre, después de liberar a sus hijos del fantasma de Olivia, de su madre, haciéndole entender a su difunta esposa que a los hijos, por mucho que se les quiera, hay que dejarles volar y los padres tienen que estar dispuestos a verles sufrir. Todo esto en una conversación que es absolutamente conmovedora. Se sacrifica, se entrega a la casa, decide morir dentro de ella y que su alma quede atrapada allí, para quedarse con los fantasmas de su amada y de su hija menor, de Nellie. No salva a su familia luchando contra Hill House, lo que hace es aceptar que él no va a sanar del todo, que muchas veces alguien se tiene que sacrificar para que los demás puedan seguir viviendo, y eso puede tener a veces un coste personal, como es este caso. Puede que en tu vida también haya habido algún Hugh, una persona que sostuvo lo insostenible para que tú pudieras crecer. O puede que seas tú quien lleva años sosteniendo cosas que no le corresponden, quien tapa agujeritos, quien amortigua conflictos, quien se sacrifica para que los demás no caigan o puedan seguir adelante. La serie te invita a pensar, a reflexionar en cuál de todos esos papeles te corresponde a ti o ocupas tú. El cierre de Hill House no es un final feliz, en el sentido clásico. Los fantasmas no desaparecen, se integran. El trauma no se borra, se nombra. El dolor no se cura del todo, pero deja de dirigir la vida y las decisiones de los protagonistas. Steven deja de usar la escritura como un mecanismo de distanciarse de lo que vivió y empieza a usarla como una especie de terapia, o tiene una relación más sana con su curro. Theo por fin se deja querer y se echa una novia y se lanza al compromiso. Shirley deja de controlar
ya en su vida para por fin lanzarse y dejarse sentir y poder llorar, Shirley, que por fin admite que ese fantasma de ese señor que se le aparecía seduciéndole es el fantasma, la figura de un señor que conoció en el bar de un hotel cuando viajó por una reunión de negocios y terminó tirándoselo. Es decir, Shirley, la doña perfecta, le puso los cuernos a su maridito con un tío total y absolutamente random. Y la tía arrastraba una culpa que pa' qué, y termina confesándoselo a su marido, montando un drama de la hostia, rollo... Oh, Dios mío, te voy a contar algo horrible y necesito que me sujetes de la mano mientras te lo cuento y me quieras y me entiendas mucho cuando te diga esto que es de... A ver, vamos a ver, tía. Para empezar, déjale un poco de margen al pobre hombre para reaccionar emocionalmente como le dé la gana. No seas intensa. Punto número 2. Si liarte con alguien fuera de tu matrimonio supone que has roto los acuerdos que teníais, pues mal, Shirley, mal. Pero hija mía, explícaselo. Explícatelo primero a ti misma. ¿Por qué ha sucedido esto? Y luego responsabilízate y cuéntaselo a tu pareja, pero no actúes como si hubieras cometido un homicidio en primer grado y hubieras ocultado el cadáver, hija mía. Que tampoco es para tanto. Todo el mundo ha puesto los cuernos alguna vez. Y si no los has puesto tú, te los han puesto a ti. Y sé que contarlo puede ser traumático. Puede ser muy, muy duro. Fíjate, a mi primer novio, a un belga, le puse los cuernos. 3 novios he tenido yo. Un belga, un francés y un polaco. El por qué tara mental siempre termino con centroeuropeos ya lo dejo para otro capítulo. Pues el belga era tan posesivo, me tenía tan asfixiado, que una noche que salí sin él, me bebí un par de cervezas y catapum chimpún me lié con otro. Sin buscarlo. Pero bueno, creo que inconscientemente sí que lo buscaba. Buscaba liberarme. Al día siguiente sentí una culpa tan grande que lo primero que hice al despertarme fue llamarle y contárselo. Le destrocé la vida al pobre chico, no se lo esperaba. Después de eso la relación no remontó, esa es la verdad. Él ahora es un tatuador de éxito, tiene 500.000 de seguidores en Instagram. Y yo estoy aquí solo delante de un micrófono diciéndote absolutas chorradas que no le importan absolutamente a nadie, así que a lo mejor el karma nos ha puesto a cada uno en su sitio, donde nos merecemos, y nunca me había dado cuenta de ello hasta ahora, pero yo nunca le exigí una respuesta emocional concreta a Shirley. No podemos exigir respuestas emocionales concretas a la gente según nos convenga. Tenemos que dejar a la gente ser libre y decir y hacer lo que les dé la gana. Y si les queremos, y queremos, pues seguiremos ahí. This house, she's holding secrets. Got my change behind the bed in a coffee can. Throw my nickels in just in case I have to leave. I will go if you ask me to. I will stay if you dare. And if I go, I'm going shameless. Let my hunger. Uno de los speeches que se escucha en los últimos minutos del último episodio de la serie
Cito textualmente, dice que el miedo es el abandono de toda lógica, la renuncia voluntaria al dominio de la razón, pero que el amor es también muy parecido. El amor es el abandono de toda lógica, la renuncia voluntaria al dominio de la razón. O cedemos ante él o lo combatimos, pero no hay término medio. Sin él no podemos subsistir durante mucho tiempo en la realidad absoluta sin perder la razón. Ya sabemos como moraleja que lo importante es aceptar que todos convivimos con algo que se nos quedó dentro y que nunca supimos muy bien dónde colocar. A veces hacen falta muchos años para poder nombrar lo que duele de verdad, y eso no habla bajo ningún concepto de debilidad. Habla de proceso, y ahí cada uno tiene su ritmo. Cada uno llega a reconocer y a identificar su propia mierda cuando puede. Cada uno a su ritmo, insisto. Ahí vas, cariño, ahí vas. Puede que tu fantasma sea un duelo que nunca terminó, una relación que se rompió sin darle un buen cierre, un miedo que sigue marcando decisiones o una parte de ti que no sabes muy bien dónde encajar. No hace falta luchar con ello constantemente, ni tampoco romantizarlo. Tranquilidad. A veces basta con admitir que existe. Nombrar algo no lo hace desaparecer, pero sí le quita parte de su poder. Abordar, mirar a lo que antes nos acojonaba, ya es mucho. Algo que hemos repetido aquí mucho, hasta la saciedad, es que quizá la verdadera valentía no está en expulsar o matar fantasmas, sino en aprender a convivir con ellos. Entender qué representan y qué huella te dejaron. No para resignarte, sino para que algún día, cuando toque, cuando puedas, empiecen a pesarte un poco menos. If I go, I'm going crazy. Let my darling take me there. If I go, I'm going crazy. Let my darling take me there. Cuchillito, ¿qué decirte? Me despido. Se despide el año también. Este 2025 que para mí ha estado lleno de retos en el ámbito profesional y personal, pero que fíjate tú, he sacado tiempo para hacer unos cuantos episodios. Menos de los que me hubiera gustado, más de los que esperaba hacer, y estoy contento, porque siento que cada uno de ellos ha sido como muy distinto respecto al anterior y han estado muy bien. No me quiero despedir sin mencionar un proyecto de podcast que estoy poniendo en marcha junto a Juan Lu1 de Estación Caladan, amigo y compañero ya de 1000 episodios que hemos compartido, tanto en su podcast como en este, y hemos decidido materializar este buen hacer, esta conexión, en un podcast que vamos a hacer entre los dos, que se va a llamar Matadero, un podcast de cine de terror y fantástico. Síguenos, suscríbete en tu plaza, ¿qué cojones? En tu plataforma de podcast de confianza. Y síguenos en redes sociales. ¿No ves? Es que esto no lo digo nunca. No lo digo nunca y cuando lo digo me sale mal. Síguenos, que vamos a hacer cosas muy guays. Cuchillito, ¿qué decirte? Gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo que me llega, de verdad. Por el odio no. Los haters no. Basta ya. De verdad que yo no entiendo, o sea, sí entiendo que a la gente no le guste esto, perfectamente, pues porque no todo el mundo, no le puedes gustar a todo el mundo, y de hecho entiendo perfectamente que haya gente que no le guste esto. Pero colega,
Lo de insultar, ¿para qué entras tú? Pero no solo en la sección de comentarios de este podcast, en ningún otro. Haz algo con tu vida, cómprate una vida, deja de odiar, deja de comentar a la gente mierda. Coméntate a ti mismo, gilipollas, deja a la gente en paz. Dicho esto, basta ya. Que nada, que me voy, feliz año nuevo, feliz vida. Hasta hace relativamente poco, cuando brindaba con amigos en fin de año, o no, sin que sea fin de año, siempre solía brindar por una vida llena de momentos disfrutones y con ausencia de sufrimiento. Luego me di cuenta de que tenía que dejar de brindar así, porque decir eso era como muy osado, ¿no? Porque podíamos tener muchos momentos felices, pero el sufrimiento forma parte de la vida, no nos podemos desprender del sufrimiento. Así que cambié de brindis y empecé a decir por muchos momentos disfrutones y poco sufrimiento. Yo hoy te digo, oyente, que si has llegado hasta aquí, te deseo un año tranquilo. Que lo que tengas que gestionar, lo puedas gestionar desde la calma. Que puedas tener una buena convivencia, tú con tus fantasmas. Te deseo calma, tranquilidad y el sufrimiento, si viene, que lo puedas también gestionar bien con las herramientas que tienes. Sin tener que sufrir tampoco demasiado, porque basta ya con el relato este de que el sufrimiento nos hace más sabios y más fuertes y toda esta movida. Menos ser fuertes, menos ser sabios y más saber disfrutar, cuidar y querer bien a los demás. Ser generosos, cuidarnos a nosotros mismos también, más comer comida rica, más reír y generar recuerdos bonitos, y más hacer lo que te salga del potorro sin pedir permiso ni perdón, cariño, que es lo más importante de la vida. El resto es solo confeti. Arriba la vida, arriba los corazones y arriba tú. ¡Mua! Matadero Podcast. Un puto podcast de cine. Ah, no. De eso nada, joder, ahí matan gente.